Hola a todos, soy Pau Renderos, cicloviajera salvadoreña recorriendo Latinoamérica en una travesía que ya lleva 20.000 kilómetros y 13 países. ¿Y sabes qué he descubierto en este camino? Que cada pedaleada, cada nueva ruta abre puertas que ni imaginábamos. No es un sueño, es mejor que eso. Vivir en dos ruedas me ha enseñado que las pequeñas acciones tienen un gran impacto. Cada día, cada pequeño paso está construyendo algo más grande. Lo que sigue son 3.000 kilómetros hacia la meta, que es el fin del mundo, Ushuaia. 3.000 kilómetros extremos, llenos de mucha ilusión y alegría. Y lo más hermoso es que no estoy sola. Todas y todos podemos inspirarnos mutuamente. Te invito a venir conmigo por estos hermosos paisajes australes. El viaje apenas empieza. Vamos a pedalear juntos. Bueno, hola, mi nombre es Paola Renderos, soy de El Salvador, tengo 44 años. ¿Cuándo se va a salir esto? Ahora tengo 43, pero pronto tendré 44. Estoy viajando por Latinoamérica, hace 2 años y medio que salí de El Salvador. Argentina es mi país número 13 recorrido. Con 20.400 kilómetros más o menos en bicicleta. El viaje arrancó desde el norte de México, de Zacatecas, en 2023, en febrero del 2023. Después hice el recorrido, estuve un par de meses en El Salvador con mi familia, con mis amigos, y seguí el recorrido por Centroamérica. En unos meses en que hacía muchísimo calor, como siempre en Centroamérica, pero ese año estuvo bastante terrible el calor. Y llegué de nuevo a Panamá. En Panamá, como la Panamericana se corta en la entrada, digamos, de la selva del Darién, entonces es intransitable, no se puede pasar por ahí. Hay dos opciones para cruzar a la parte sur del continente, que es por avión o por lancha. Esta vez decidí hacer el recorrido por lancha, que me tomó 2 días y 4 lanchas. Una de estas fue de mayor duración, que fueron 9 horas, pasando por unas islas hermosísimas del territorio Cuna de Panamá. Con un clima muy extremo, unas cosas que solo se habían visto, que yo las había visto nada más en películas. No sé, el señor capitán de la lancha era muy experto, y eso como que me daba la tranquilidad de que todo iba a estar bien. Pero sí, el clima fue muy extremo. Tuve la suerte de que el clima era tan extremo que este señor nos dijo que no podíamos seguir y que teníamos que pasar una noche en su casa, en un territorio en el que no se permiten turistas. Entonces estuve con las personas del lugar que no hablan castellano. Nos dieron permiso para estar, éramos 3, nos dieron permiso para estar en la isla, y bueno, nos quedamos 2 noches, una experiencia súper enriquecedora, de las que no tengo fotografías, bueno, un poco así del mar y todo esto, pero no había permiso para sacar fotos, por ejemplo, de las personas o eso. Entonces son cosas que quedan como anécdotas en la mente, ¿no? Después pasé a Colombia, a la costa norte, por supuesto, Necoclí, y después de pasar Colombia estuve en Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina. Salí a Uruguay y hace 2 semanas más o menos regresé a Argentina, después de estar 2 meses y un poquito más pedaleando por Uruguay. Tenés más de 20.000 kilómetros recorridos, me imagino que habrás visto de todo, no solo paisaje, gente. ¿Qué fueron las cosas más lindas que no te entran en la foto? En todo la cordillera, los desiertos, todo lo que te tocó ver. Sí, quizá lo difícil que es pedalear por algunos lugares.
tal vez la foto está, pero no se nota lo difícil que es estar recorriendo ese camino. Por ejemplo, no sé, la cordillera ecuatoriana, por ejemplo, es preciosísima y ahí fue donde conocí la nieve en Ecuador. Es muy lindo y hay miles de fotos, tengo un montón de fotos, pero no se ve lo difícil que es pedalear esas montañas. Por el frío, por el viento, porque de pronto hay neblina, por lo largo de las subidas. Pasar días subiendo y es muy difícil. O por ejemplo, lo duro que fue también pedalear el desierto peruano, con mucho viento en contra. Cosas que solo están en fotos, capaz que por ahí también algún video, pero no se nota lo realmente difícil que es. O la misma experiencia de haber cruzado el mar entre Panamá y Colombia, que todo ese miedo que pasas, o sea, sabes que un error y hasta ahí llegaste. Entonces todas esas sensaciones quizás son las que no se notan en las fotos y que me quedan y que decir, wow, se logró, se pudo. Y de todos esos lugares, si yo quiero viajar, ¿qué es lo que no me tengo que perder? A ver, un top 5 de imperdibles. No lo digo en orden, pero es un top 5. El Salar de Uyuni, absolutamente imperdible, una cuestión espectacular, único en el mundo y hay que ir sí o sí. En el norte argentino, la serranía del Hornocal, la montaña de los 14 colores, impresionante, imperdible también. Hay que subir mucho y vale muchísimo la pena, la belleza de ese lugar es increíble. También en Bolivia a mí me gusta muchísimo la montaña, los volcanes, el volcán Sajama, toda la parte esta del volcán Sajama sí es impresionante. También el otro imperdible es el Chimborazo en Ecuador, el volcán más alto en Ecuador. Y, a ver, la ruta del Nevado del Ruiz también en Colombia. Para mí ese es mi top 5, así que si volvería a alguno de estos países, volvería a hacer esas rutas, son impresionantes. Si les gustan las montañas, no se tienen que perder la cordillera. ¿Cómo te recibe la gente cuando vas pasando? ¿Dónde pasas tus noches? ¿Cómo conoces a la gente? ¿Dormís en carpa? ¿Dormís en casas? Pues la gente siempre me recibe con mucha curiosidad. Siempre están preguntando que de dónde vengo, para dónde voy, si estoy viajando sola. Es mucha la curiosidad que sienten al saber que estoy viajando sola, al ver que estoy viajando sola. Y quizás por lo mismo me reciben así como con mucho cariño y es como que siento que hay mucha contención de parte de la gente. Es como no te quedes acá, mejor en este otro lado, vamos a conseguir a donde pases la noche. Y la verdad es que hay mucho de todo. Dependiendo de cómo son los países y dependiendo de la gente también mucho, acampo mucho o hay gente que me ofrece su casa o duermo en iglesias o en bomberos o Cruz Roja o en un polideportivo y así. Hago una como combinación, hay lugares en los que es necesario poner la carpa y hay otros en los que no. Y hay lugares en los que logro hacer como contactos con la gente y pues duermo en sus casas. ¿Y cómo es tu día andando en la ruta? ¿Arrancás temprano? ¿Andás de noche? ¿Cuántos son los tramos que haces? ¿Qué te ha tocado? ¿De tramos cortos, tramos largos? ¿Te quedás en la ruta? ¿O desde la mañana hasta la noche, digamos? No me llegan los pies al suelo, eso no salen. Dale. Mi día a día depende. Si por ejemplo tengo me he quedado acampando, lo primero es levantar campamento, recoger la carpa, revisar que mi bici esté en buenas condiciones y
y arrancar. Alistarme, vestirme de ciclista y arrancar. Comer algo, que es básico, hidratarme y salir. Si estoy en casa de gente, pues es un poquito más largo porque entre las despedidas y la foto y todo eso, el desayuno, pues salgo un poquito más tarde, pero es casi igual. Preparar la bici, alistarme yo y salir. Y los kilómetros, bueno, es muy variable porque en terrenos donde hay mucha montaña, pues se hacen menos kilómetros porque hay mucha subida y eso. En terrenos donde es más plano, sí, bueno, un promedio de 70 kilómetros al día más o menos. Así. Y bueno, lo que el día permita, pararme a comer algo, hidratarme siempre, que es como básico. Y al final de la tarde lo mismo, llegar a un lugar y si nadie me está esperando, buscar como un lugarcito para pasar la noche de forma segura. Y esa es una regla básica que sigo y no la rompo nunca, es pedalear solamente de día. De noche no, nunca en ningún lugar. A veces ya sabes dónde vas y a veces no sabes dónde vas a caer. Sí. ¿Cómo es eso? A veces te están esperando, ya arreglaste. ¿Y cómo es cuando ves en el mapa un nombre y llegar a ver qué pasa? La ventaja de viajar en bicicleta es que te permite estar en contacto con la gente todos los días. Y esto permite ir creando redes de apoyo en el camino, que es lo que generalmente me sucede a mí. Justamente por viajar sola, lo que te decía al principio, que la gente es como que tiene la preocupación de que esté bien, entonces es como que yo tengo un amigo a donde vas, a la siguiente ciudad o pueblo, y déjame preguntarle si puede recibir, o tengo un primo o algo así, y así se van haciendo como redes de apoyo en el camino. Así es como he logrado que me esperen en otro lugar. Pero hay grandes tramos y muchísimos lugares en los que nadie me está esperando. Me funciona mucho llegar a pueblos pequeños donde la gente es como más sencilla, más confiada, más compañera, el sentido de comunidad es distinto de cómo son las dinámicas en las ciudades, entonces esto me permite conectar más fácil con la municipalidad o con los bomberos o con las mismas gentes de las iglesias católicas en su mayoría. O siempre alguien conoce a alguien y es el vecino, o es el amigo, o es el señor que está entalado, anda a preguntar. Entonces esas que también son redes, pues me ayudan muchísimo a viajar de forma segura. Así es que no me preocupa cuando no hay nadie que me está esperando, porque igual el viaje te enseña cómo ir abordando estas dificultades, digamos, o no dificultades, sino el día a día, pues, o sea, ya sabes qué hacer si no tenés a nadie que te está esperando. Andando en la ruta, siguiendo el camino, ¿cuáles son los desafíos más grandes y los placeres más grandes que encontraste? Los desafíos más grandes en sí mismo es viajar sola. Lastimosamente estamos en un mundo en el que para las mujeres es súper difícil el tema de seguridad. Hay que decirlo, unos países, unas regiones más que otros. Pero sí, siempre es como el desafío más grande, como mantenerte segura siempre. Estar siempre y está mal, porque no debería pasar. Pero estar siempre viendo sobre tu espalda qué traes atrás, quién se te acerca, cómo. Entonces es como, ese es el desafío más grande, quizás el hecho de observar mucho que todo el entorno, qué está pasando y a qué puedo decir que sí, a qué debo decir que no. Eso, quizás cuidarme. El desafío físico también, o sea, físicamente es duro. Para una persona como yo lo es, habrá personas para las que es más fácil, pero para mí, que nunca fui atleta de alto rendimiento ni nada así, es eso quizás el tema físico.
el clima, pasar por diferentes climas extremos en periodos cortos, adaptarte a que de pronto está haciendo demasiado calor, un calor que tampoco se nota en las fotos, ni en los videos, ni nada. Y el frío también, el frío por ejemplo que pasé en Uruguay, no, un frío que nunca en mi vida había sentido, y pedalear así, pedalear a -2 grados, que ha sido lo más extremo para mí, eso, el desafío también es fuerte, y como satisfacción pues quizá el hecho de llegar a lugares que yo en algún momento vi en alguna foto, en algún, no sé, en la tele o algo así, que dije algún día voy a estar ahí, y llegar en la bicicleta. O sea, es como con mi esfuerzo, con mi cuerpo, llevando mi casa, digamos, a cuestas, y esa es una de las satisfacciones más grandes. Y también volver a ver para atrás y sentir que tengo amigos en todas partes. Las redes que se han ido tejiendo son súper importantes. Saber que dejo puertas abiertas también ahora para otros viajeros y viajeras que pueden ahora estar en lugares en los que yo estuve, eso también es importante para mí, es satisfactorio, y bueno, nada, sentir que voy avanzando es como lo mejor. Bueno, ya recorriste casi toda Latinoamérica. Sí. Y has conocido a todos los pueblos de Latinoamérica. ¿En qué nos parecemos? ¿En qué no? ¿Cuáles son nuestras diferencias? ¿Qué has visto en toda esta patria grande que es toda Sudamérica, que ya la viste? Sí, quizá hay más similitudes que diferencias. En mi experiencia o mi punto de vista, creo que hay más cosas en las que nos parecemos que en las que no. Una de ellas en las que es más generalizado el hecho de cuidarnos, el sentido de comunidad que se tiene, es muy, muy general en Latinoamérica. Quizás las cosas más diferentes son lo que se come o cómo se come, hasta el tipo de ropa, qué sé yo, pero en general sí somos muy parecidos. Creo que a medida he ido avanzando, me doy cuenta que Latinoamérica es un gran país. O sea, es todo un solo país dividido por estas cuestiones que nos han dicho que hay que hacer, lo que se llaman fronteras, pero que en realidad somos un gran país, que nos parecemos muchísimo. Y culturalmente, o sea, es increíble el parecido, desde la música. Podemos generalizar, por ejemplo, con la cumbia. La cumbia está desde México hasta Argentina, con sus grandes variaciones, pero cumbia al final. Entonces, desde los ritmos, los sonidos, los sabores, cómo nos parecemos físicamente unos con otros, sí, hay mucho de parecido, y sobre todo ¿cómo se dice? El compañerismo, el sentido de humanidad, sí, es como muy, muy parecido en todos lados. ¿Qué gran sorpresa te has llevado? De decir, llegar a un lugar y esto no lo esperaba, o sea un lugar, sea gente, sea una fiesta, sea... Siempre digo que Ecuador es como una joya ahí perdidita, de la que se ha hablado siempre muy poco, por lo menos en mi país, y es exageradamente lindo en muchos sentidos, desde su música, sus costumbres, sus fiestas, su color, sus paisajes que son muy lindos, tienen de todo. Sí, creo que Ecuador fue como un gran descubrimiento. Y cada vez que me preguntan a qué país tengo que ir, me cuesta muchísimo elegir, pero lo primero que me sale siempre es como Ecuador. Ecuador hay que descubrirlo, sí. Hablábamos del clima, que estás ahora en Buenos Aires esperando para un tramo importantísimo de lo que resta de tu camino. Sí. Sí, lo que se viene ahora estoy intentando como descansar un poco, no solamente físicamente, sino también de la cabeza, porque lo que se viene para mí es como la parte más fuerte de este recorrido.
no solamente en lo físico, sino también en lo mental, porque se viene la Patagonia. Mucha montaña, mucho viento, probablemente mucho frío. Y tal vez esto no es tantísimo, sino que tengo que hacerlo en un espacio de tiempo determinado, porque estoy condicionada por el clima. Entonces no puedo hacerlo saliendo de esos meses, porque el frío es mucho y no, es imposible hacerlo. Entonces estoy condicionada por el clima y tengo que hacerlo en un espacio de tiempo determinado, más o menos 3.200 kilómetros, algo así. Estoy muy emocionada, pero a la vez así como muy nerviosa y pensando, sé que se va a lograr porque sí, estoy segura de eso, pero también estoy segura que se vienen meses de pedaleo fuerte. ¿Ushuaia siempre fue la meta o cuando arrancaste dijiste veo hasta dónde llego? No. ¿O cómo me va? No, Ushuaia siempre fue la meta, siempre quise conocer el fin del mundo. Era como, algún día voy a estar ahí. Hace muchísimos años nunca me imaginé que iba a ser en bicicleta, pero cuando estaba haciendo como el plan de este viaje, sí supe que el fin de este viaje iba a ser Ushuaia. Hay mucha gente, te habrás cruzado, distintos viajeros en moto, en auto, en camioneta, haciendo viajes tan largos como el tuyo. Si lo has hecho, ¿qué disfrutas más de la bici? ¿Y cómo mantenés tu viaje? Sí, he tenido la suerte de encontrarme más viajeras, sobre todo en la parte entre Colombia quizá y Ecuador. En Bolivia no me crucé a nadie. Bueno, sí estuve compartiendo con otros viajeros en casas ciclistas, pero no tramos en bicicleta. Pues acá en Argentina tampoco, en Uruguay tampoco. Sí me he cruzado con viajeros en donde me he quedado, pero no he pedaleado con nadie o no he compartido el viaje con nadie. Sí, estuve con muchos viajeros en el norte de Perú. Ahí conocí viajeros de moto, viajeros de bici no, pero sí de motorhome, muchos. Y con los que todavía seguimos en contacto, por suerte, y ellos igual siguen de viaje, sus planes y todo eso. Y siempre me dicen que debería de viajar en moto porque es más fácil o en motorhome porque es más cómodo y ya tenés una casa y no tenés que buscar dónde dormir y no sé cuánto. Pero la verdad es que amo mi bicicleta y estoy convencida de que voy a seguir viajando en bicicleta por un largo rato todavía. Y bueno, este viaje se sostiene con la venta de las pulseras que voy haciendo en el camino. Cuando tengo tiempo me siento a tejer y hacer cosas que voy vendiendo en el camino y pues así es como el día a día. También he hecho un montón de trabajos en el camino, de trabajar como mesera, pasear perritos, jardinería, pintar casas, un hostal también pinté, decorar cosas, no sé, he hecho una cantidad de cosas impresionantes también para hacer dinero y seguir viajando, y he sido sostenida económicamente por gente, por seguidores que de pronto me preguntan, Pau, ¿dónde podemos apoyar tu viaje? Y tengo una cuenta de Banco de El Salvador, tengo PayPal y así es como también de pronto recibo uno que otro cariñito. ¡Manden plata! Hay mucha gente que no se anima a hacer un viaje, no digamos tan largo, pero a veces sí, tan largo como el tuyo, con una meta a tantos kilómetros de distancia. ¿Qué le dirías a alguien para que se anime? Chicos, grandes, mujeres solas. Sí, que lo más difícil es siempre la salida. Después es como soltar el freno de la bicicleta y ya va solita. Sí hay un montón de cosas que resolver en el camino, pero van surgiendo. Y no sé, siempre hay una forma de acercarnos a lo que siempre hemos querido hacer. Es posible hacer un viaje de esta magnitud, de tanto tiempo, o como sea que lo has querido, siempre es posible. Mi consejo es que sigan a viajeros, a viajeras que están haciendo las cosas que les gustarían hacer. Ahora está todo por redes sociales, entonces tenemos como la facilidad de buscar
como tener referentes y ver qué hacen, cómo lo hacen, sacarse como todas las dudas y escriban, pregunten. Por ejemplo, en mi caso, siempre que me preguntan algo del viaje, cómo hacer, qué uso, qué llevo, consejos de ruta, siempre contesto, siempre que tengo internet, porque a veces estoy allá en medio de la nada y no tengo internet, no tengo señal, pero en cuanto puedo siempre contesto y bueno, infórmense, que nada les detenga. Ese es sobre todo como el gran consejo que, si me permiten, pues es eso. No se detengan, el tiempo pasa muy rápido como para dejar las cosas para el otro año o para el otro año o para el otro año. Anímense, infórmense un montón y váyanse. Les invito a seguirme en mis redes sociales. Instagram me encuentran como Pao_renderos o con la etiqueta El Viaje de Pao, ponen ahí la etiqueta y sale todas las cosas de mi viaje. Y también voy a estar compartiendo mucho contenido de acá al fin del mundo, a Ushuaia, por YouTube. Les invito también a seguirme como Pao Renderos. Así es que ahí nos vemos en mi canal. Vayan a suscribirse porque va a estar muy bueno. Bueno, un saludo grande siempre a mi familia, a mis hermanos, a mi mami, a mi papi, a mis tías, a mis primos, a mis primas, a mis amistades que siempre están. Gracias por sostener este viaje de muchísima forma, gracias por apoyarme siempre. A toda la gente que todavía no tengo el gusto de conocer, pero siempre con mensajes de apoyo y cariños, sepan que también este viaje es por ustedes y es para ustedes, y que realmente cada vez que me dicen mensajes así súper bonitos que me mandan, créanme que cuando han sido momentos difíciles en la ruta, me acuerdo de esos mensajes y eso también me ayuda a seguir. Gracias por hacerme sentir acompañada durante este viaje y bueno, nada, les invito a seguir conmigo como siempre. Gracias por estar ahí y nos vemos de aquí al fin del mundo.